Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes un nuevo video en esta sección donde me pregunto qué tan buena es una película que se estrenó ya hace un tiempo atrás, haciéndole una crítica a fondo y con spoilers. En esta ocasión le toca el turno a Watchmen y va a ser la versión del Director's Cut, el corte del director. ¿Por qué? Porque después de haber visto la película en IMAX en su momento, allá en el 2009 cuando se estrenó, me compré este Blu-ray y es el que más he visto y es el que para muchos esta versión extendida es Watchmen al día de hoy. No voy a ahondar entre las diferencias, hay otro corte también que se llama Ultimate. Simplemente decir que este es 24 minutos más largo y que es literalmente eso, ¿no? Extendido, hay unas escenas que están un poquito más extendidas. Es la misma historia, pero simplemente con un poco más de carne. La sinopsis dice: película del 2009 basada en la homónima novela gráfica creada por Alan Moore y Dave Gibbons, cuya historia se desarrolla en una versión alternativa de 1985, donde un grupo de superhéroes retirados investigan el asesinato de uno de los suyos. Zack Snyder dirige un elenco encabezado por Jackie Earle Haley, Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson, Malin Ackerman, Billy Crudup, Matthew Good, Carla Gugino, entre otros. Ok. No sé cuánto va a durar este video. Tengo como 3 hojas de nota realmente porque creo que es una de esas películas que amerita invertirle cierto tiempo, y ya que estamos hablando de tiempo, el tema de los relojes no tiene también su lugar, así que vamos adelante. No voy a estar ahondando en el cómic, leí el cómic hace unos años atrás, me parece fantástico, igualmente entiendo por qué por mucho tiempo esta adaptación se pensaba que era infilmable, tremendamente complicado plasmar todo esto en la pantalla grande, y hoy tenemos series y tenemos películas, no sé, como The Boys. Pero lo primero que me llamó la atención al ver esta película es lo única que es. Ha pasado ya más de una década desde su estreno y no ha salido otra cosa similar. Imagínense al día de hoy que un productor, un director, alguien se acerca a un estudio de Hollywood y le diga: ok, vamos a hacer una adaptación de una novela gráfica de culto sin personajes masivamente conocidos. Una clasificación R dura realmente, con postales de violencia, de sexo, temáticas también muy adultas, ¿no? Con estos personajes masticando cuestiones filosóficas, sociopolíticas, 100% contenidas, sin opciones claras de hacer una franquicia y menos un universo alrededor de eso, sin ninguna estrella de cine o actor que haya sido probado como un imán en la taquilla. Y el precio que hoy tendría más o menos sería unos 200 millones de dólares. Hasta en un mundo post éxito de Joker, esa proposición es casi imposible que tenga un sí, sobre todo si se trae a colación lo que fue esta película en materia de taquilla, que fue un fracaso. Costó 130 millones de dólares, el doble de lo que había salido 300, y recaudó mucho menos que la mitad de 300 y mucho menos que la mitad de The Matrix, que yo supongo que fue una de las cartas, vamos a decir, para convencer al estudio para hacer esta película y hacerla en esta vena, decir: ok, vamos a hacer una película gran escala, ciencia ficción, acción, pero también con una carga importante a nivel narrativo, clasificación R, y potencialmente vamos a tener un gran éxito en nuestras manos. Evidentemente todo eso no se terminó dando. En su momento la principal figura con este proyecto era Zack Snyder, que venía en su segunda producción, hablando de largometrajes, de darle un gran éxito a este estudio, a Warner Brothers, con lo que había sido 300, que realmente me encantó esa película, y un poco en su momento era el cineasta ideal, ¿no? Ya habían pasado varios, Terry Gilliam, una gran lista de cineastas y hasta potenciales actores que estuvieron en todos estos años de infierno, vamos a decir, de desarrollo. Pero alguien que ya venía probado en esto de adaptar una novela gráfica, clasificación R, en la parte principalmente del estilo no había ningún tipo de dudas. Alguien que fuera súper fan del material de origen, que lo llevó adelante como una Biblia, pero no como un dogma cerrado, ¿no? Él y los dos coescritores
tuvieron cierto movimiento de cintura para adaptar algunas cosas, para cambiar donde evidentemente era necesario hacerlo. Esta es una película muy densa, en el mejor sentido de la palabra. Digo, está tremendamente cargada de elementos, no lo voy a estar tocando todos. Vamos a estar diferenciando un poco lo que es a nivel macro y a nivel micro. Que tiene que ver con a nivel macro, muy eficiente en esta construcción del mundo. No pierde tiempo desde el comienzo, realmente empieza a pintar de manera muy detallada este panorama tremendamente rico, tanto hablando del presente como del pasado, y lo hace sin confundir al espectador y respetando su inteligencia. Bien podría comenzar la película con 2 o 3 placas de texto, un poco para servir de bisagra, ¿no? Y darnos bastante información de este mundo y todo eso. No lo hace, utiliza recursos como lo que son flashes informativos, programas de televisión políticos, personas que están hablando de la situación actual sociopolítica, que es tremendamente tensa, y después también evidentemente el famoso exposition a través de los diálogos, monólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovecho también para meter información en los créditos, impresionante realmente. Los créditos de esta película son mejores que hasta muchos cortos que hemos visto. Cuenta toda la historia de los Minutemen, lo que ha pasado en esta realidad alternativa con diferentes figuras de orden público. Una década de los 80 que, al igual que Joker, se siente muy setentera. Se siente una atmósfera que nos recuerda a esa década, por lo menos lo que se plasmaba en Hollywood, ¿no? Esas historias un poco desalineadas, un poco sucias, vamos a decir, donde vemos una realidad bastante terrible, comparándola con otras anti-utopías. No sería tan dura, no es una distopia tan dura, pero a diferencia de otras es una que la humanidad es bastante responsable de eso. No es que, llegaron unos extraterrestres y están esclavizando a la raza humana, o las máquinas han tomado al mundo, o ni siquiera hay una fuerza política, una corporación que se ha hecho del poder a la fuerza, ¿no? Estamos acá en Estados Unidos, ha sido reelecto 3 veces Richard Nixon, democráticamente, supuestamente. Entonces, de alguna manera está poniendo como ya en el banquillo de los acusados al pueblo, a la gente en general, en esto de hacerlos un poco cómplices, ¿no? De estar reeligiendo a alguien que fue famosamente corrupto, y también un poco responsables los gobernados, tanto como los gobiernos, los gobernantes, de esta tensión en la Guerra Fría que se ha llegado a un punto tremendamente álgido que nos recuerda lo que pasó en nuestro mundo real en la crisis de misiles de 1962. La raza humana se presenta entonces como en este camino prácticamente inexorable a la autodestrucción, al punto que tanto como la presencia de Doctor Manhattan como en su momento la ausencia parecen ser motivantes para estar acelerando todo esto, acelerando también este reloj del fin del mundo que marca de una manera simbólica qué tan cerca está el mundo de caer en una catástrofe colosal. Dicho sea de paso, esto es algo real, esto es algo que existe. Fun fact, nunca habíamos estado tan cerca de la medianoche, o sea, del ocaso absoluto, como ahora. A partir de enero de este año 2020 estamos a nada más que a 1 minuto y 40 segundos, así que dulces sueños. Los relojes van a tener un lugar importante, tanto como elementos como motif en esta historia, a nivel explícito, ¿no? Haciéndose referencia, y hay un personaje que padre de un personaje es relojero, y después Doctor Manhattan como que quiere construir un reloj gigante y todo eso. Y también implícitamente, ¿no? Con esto de estar siguiendo diferentes acontecimientos en diferentes momentos, que de una manera está manifestando esta necesidad de controlar el caos del universo. Estos personajes intentando encauzar algo que parece que es inevitable, y esta ilusión de control que te da un objeto de medición de lo que es el tiempo, lo que es algo inevitable como el paso del tiempo. A nivel micro, hablando de los personajes, otro gran acierto es el que logra presentar y desarrollar tantos personajes tan profundamente en una película de equipos. No es como Avengers, que ya habíamos tenido los personajes en sus propias películas y la gran mayoría ya todo el mundo sabía quiénes eran. Y acá vamos a
vamos a estar solamente enfocándonos en las dinámicas, en la aventura en cuestión, en el villano y todo eso. No, acá tiene que partir de cero. Evidentemente, sobre todo en este corte más extendido, hay más tiempo para hacerlo, pero tremendo desafío para que esto no caiga solamente en una cuestión de plot, de historia, sino también que sea un estudio de personajes. Hablando de algunos de los cambios con respecto a la novela gráfica y algo que no le gustó a parte de la fanaticada, es el que estos personajes tengan poderes, obviamente al margen de Doctor Manhattan. Todos tienen como un plus físico, ¿no? Un plus de destreza física, de potencia física, pero no es tan fantástico al punto que uno pida una explicación, ¿no? Que uno diga, bueno, ¿qué son mutantes? ¿O los mordió una araña? ¿Qué pasó? Desde el comienzo de la película se presenta así y creo que efectivamente uno logra comprarlo. Y es raro compararla con otras películas que el público acepte y compre eso, ¿no? Porque no le está dando una historia de origen a cada uno para justificar por qué algunos tienen esta fuerza adicional y otros no. Me parece que no es un problema. Le suma espectacularidad al proyecto de nuevo. Creo que el tema de hacerlo un poquito cercano a Matrix era una carta de venta para que tuviera el presupuesto que tuvo y le da la oportunidad a Zack Snyder de desplegar todo lo que pueda hacer, evidentemente, desde el punto de vista de la acción. Narrativamente también, algo que le interesa a este cineasta, porque lo hemos visto explorar eso en otras películas del universo DC, todo lo que hizo después en esa casa, lo que tiene que ver con los conflictos internos y externos que nacen de esta convivencia de seres que tienen poderes con seres que no tienen poderes, que son seres humanos comunes y silvestres. Si se pone en tela de juicio la naturaleza humana en esta película, también lo hace con estos seres que son poderosos, al igual que la novela. La novela fue una respuesta a décadas de cómics. Esta película es una respuesta no solamente a lo que se había hecho hasta ese momento del cine de superhéroes, sino interesantemente viéndolo ahora desde el 2020, es como una respuesta anticipada a lo que va a ser principalmente el MCU con sus 20 y pico de películas, porque si la novela fue de alguna manera como la anti-historieta, ¿no? Como la anti-historia de superhéroes, siendo al mismo tiempo algo de superhéroes. Esta es como la antipelícula de superhéroes, siendo una cinta también de ese género, donde no tiene la misma meta que una cinta, por ejemplo, no como Los Vengadores, de generarte algo así, o generarte siquiera algo como lo que fue Justice League o otra película de superhéroes de equipo. Por momentos quiere generarte lo opuesto, o sea, no va por, vamos a generar algo que te dé risa o que dé esta emoción juvenil, esta vitalidad de sentirse como un niño de nuevo viendo un blockbuster. No, es prácticamente lo opuesto. Y creo que esa intención es clave para medir a esta película y para caer en la conclusión si es exitosa o no lo es. Los superhéroes son la principal diferencia entre nuestra realidad y esta realidad alternativa. Entonces, por lógica, habría que pensar que son el elemento que está creando un poco esta disonancia, vamos a decir, en este mundo, y que está obligando a estos otros, a este otro universo, a llegar a ese punto de tener un evento cataclísmico para cambiar el curso de la Guerra Fría. Algo que no pasó en nuestra realidad y nosotros no tuvimos estos personajes superheroicos, así que implícitamente hay gente que podría interpretar como yo interpreto, que ellos de alguna manera son parte también de este problema. Y no hay supervillanos. Digo, ellos son los héroes y ellos son los supervillanos de la historia. Son un factor adicional de riesgo, de caos, porque tienen super virtudes, pero también tienen super falencias y super defectos. Entonces, todos ellos están demostrando carencias, son personas incompletas, son personas que están arrastrando diferentes tipos de traumas, de obsesiones, de arrepentimientos, varios atravesando una gran crisis de identidad, añorando el pasado. La película es tremendamente nostálgica, por si hay algún tipo de dudas. Ya solamente en la banda sonora
en las canciones que ponen, eso es bastante evidente. Y hasta hay un diálogo en el personaje de Carla Gugino, que fue la Silk Spectre original, que dijo: el futuro se ve oscuro, el pasado hasta lo malo se ve brillante. Y eso es un poco palpable en la tónica de la cinta. Hablan de este acto King, que el gobierno hizo ilegal el uso de máscaras, del vigilantismo. Entonces les surge esta pregunta a los personajes, ¿no? ¿Quién soy yo si no puedo hacer lo que me define? Que es algo que todos nos podemos identificar ahora, sobre todo con esta etapa del confinamiento y la pandemia. Y ellos se sienten que son sus trajes, ellos son sus máscaras. Esa es la verdadera cara que tienen. Así es como realmente ellos están en plenitud y tienen que disfrazarse para vivir, vamos a decir, como un civil cualquiera. Y este es un tema similar, aunque evidentemente muy diferente a lo que vimos en versión animada con Los Increíbles, ¿no? Con The Incredibles, que también está un poco esta cosa de añorar el pasado de los superhéroes, volver a la acción y estar encontrando las ganas de vivir en todo eso. Vamos a estar repasando lo que son los diferentes personajes. Rorschach, brutal actuación de Jackie L. Haley, gran descubrimiento, digo. En la parte del casting, ¿no? Zack Snyder, nadie puede criticarle eso. Excelentes los castings, los actores que ha conseguido para la gran mayoría de sus proyectos. Este personaje encapsula el estilo de la película, por lo menos en su historia, en gran parte de la misma, esta cosa muy noir de cine negro. Y también a nivel narrativo, porque el mundo es blanco y negro, como blanca y negra es la máscara, ¿no? Que visualmente se ve realmente espectacular. Es alguien que tiene esta visión de que el humano es malo por naturaleza y que en este mundo o eres víctima o eres victimario. No, esta cosa muy absolutista, no hay medias tintas con él, es una postura tremendamente extremista. Y es una contradicción andante porque al mismo tiempo que es tremendamente cínico, nihilista, no cree en nadie, sí cree en este ideal un poco de justicia, en esta versión extrema de justicia, de tener un código de honor. Entonces creo que de alguna manera se nos hace fácil conectar con él pese a las cosas desde el punto de vista moral tremendamente cuestionables que realiza, en parte porque la película no lo desafía demasiado, creo que lo justifica dadas las circunstancias en las cuales vemos estos actos terribles, evidentemente, de violencia, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tuviera ese respaldo, creo que este personaje podría saber como una caricatura, la caricatura del universo DC súper oscuro que le hace burla, por ejemplo, Ryan Reynolds en las películas de Deadpool, con estos monólogos en voz en off tremendamente apocalípticos, ¿no? Y la suciedad humana y todo realmente lo ve en un color tremendamente negro este personaje, pero a mí realmente me encantó. Estos nuevos Night Owl y también Silk Spectre, encarnados por Patrick Wilson y Malin Akerman. Muy sólido Patrick Wilson, yo creo que Malin Akerman está bien, está aceptable lo que hace, tal vez el personaje no le da tantas posibilidades de brillar comparado con otros, pero tampoco me deslumbró demasiado su actuación. Evidentemente en la parte física da muy bien la talla, se ve espectacular y todo eso. Le aportan el toque tal vez más luminoso a la película, sobre todo en la parte final, ¿no? Esta relación que surge de ellos dos, como esta flor que nace en el cemento. Y supuestamente son los más normales y te deberían ser en los papeles un poco el vehículo para que la audiencia se identifique con ellos y todo eso. Yo creo que no me engancharon tanto comparado con Rorschach, por ejemplo, porque siento que las acciones de ellos están motivadas por cuestiones menos altruistas, ¿no? Están muy ensimismados, están muy interesados en encontrar su felicidad personal, tal vez antes que el bien común. Utilizan todo esto de hacer justicia en buena medida para recapturar esa vitalidad perdida, ese mojo, dirían en inglés, y estas aventuras, ¿no? Este peligro, es como esta excitación, adrenalina que les estaba faltando en su vida, que los hace también llegar como pareja, tener esa escena de sexo bastante memorable también, y
para nada sutil, ¿no? Va con la canción de Aleluya, los dos alcanzan el clímax, el éxtasis, ella aprieta un botón por accidente en la nave y sale una ráfaga de fuego. Zack Snyder no es sutil, nunca lo fue, y esto realmente lo prueba bastante. Este personaje tiene cierto peso, vamos a decir, con el tema de que, ok, se descubre que es la hija del comediante, de Comedian. Lo muestran como una gran revelación, creo que no fue un secreto demasiado protegido, por lo menos en este corte extendido, se había dado a entender. Y tiene un par de líneas de diálogo un poco teatrales y forzadas cuando dice, mi vida es una broma, ¿no? Le dice a Doctor Manhattan cuando está en Marte con él. Hablando de Comedian, el comediante, hay que hablar de Jeffrey Dean Morgan, espectacular, otro gran casting. Yo realmente no lo tenía fichado este actor, ni más de uno en esta película, antes de verlo en la misma. Debe ser uno de los personajes, de alguna manera villano, más memorable, sin jugar el rol de antagonista en la película en la cual está presentado. Yo le diría que es como una especie como de bizarro Forrest Gump, ¿no? Porque estuvo en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos, y fue vital, ¿no? Mató a Kennedy, estuvo asesinando, como dicen acá, líderes de izquierda en América Latina, en Vietnam, matando miembros del Vietcong, ¿no? Con el Nepal y todo eso, realmente terribles esas escenas. Asesina a sangre fría a una mujer vietnamita que cargaba su hijo en el vientre. Totalmente repudiable este personaje. Y cuando intenta violar precisamente a este personaje de Silk Spectre, es tan fuerte esa escena, como la golpea de todo, que en mi memoria, de no haberla visto hace unos años, yo pensaba que la había violado. Por el grado de impacto que tiene. Cuando vi la película me di cuenta que no, que viene otro miembro de este equipo, los Minutemen encapuchado, y la defiende, ¿no? Me gusta este personaje por alguna de estas cosas que lo hacen particular, único, todo eso. Por otro lado, creo que es demasiado. Se hace un poco pesado. En la película se lo describe como un nazi. Y si yo veo una cinta donde hay un personaje que es supuestamente un nazi y lo veo hacer cosas horribles, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 veces, digo, ok, ya entendí. Ya entendí que es un nazi. Se me hace un poquito excesiva la presencia de este personaje, sobre todo cuando mantiene una nota principalmente, salvo cuando vemos una escena de arrepentimiento más adelante. Pero creo que también nos recuerda la ausencia de humor que hay en esta película, porque cuando hay un personaje que se llama el comediante de Comedian y ni siquiera intenta hacer chistes, realmente le dicen de Comedian porque se reirá bastante nada más. Lo más cercano a una escena de humor creo que es cuando Rorschach está hablando con Silk Spectre y con Doctor Manhattan, y Doctor Manhattan se aburre de él y lo teletransporta afuera de este lugar del gobierno y se queda hablando solo. Eso es un momento. Y otro momento cuando una niña y su familia está siendo rescatada por Night Owl y también Silk Spectre, la versión joven, y le pregunta a la madre si el que maneja es Jesús, y le dice no es Jesucristo. Creo que simplemente es eso y algún comentario por acá por allá, pero después humor cero, comedia cero. La película se toma tremendamente muy en serio. En lo que tiene que ver con Doctor Manhattan, interpretado por Billy Crudup. Muy interesante este casting, ¿no? Es un actor que nunca me impresionó. Lo que más me ha gustado de él es la nueva serie que se llama The Morning Show. Si no la vieron, le puede echar un vistazo. Él solamente realmente se roba el show. Valga la redundancia. Hace de Doctor Manhattan y lo hace de una manera muy humana, ¿no? Uno ve este personaje y asume que la voz o se la van a distorsionar o va a sonar con una voz muy grave, pesada, como Benedict Cumberbatch o algo por el estilo. Y no es así. Lo hace en un tono bastante alejado de todo eso. Leí por ahí que Zack Snyder quería mostrarlo como alguien que, por ser tan poderoso, no quería asustar a la gente y por eso hablaba con su voz humana, más humana que pudiera estar emitiendo. Y realmente es tremendamente rico todo lo que vemos con este personaje, me encanta. Te muestra esta desconexión que va teniendo
con la Tierra a través de la relación que tiene con este personaje femenino de Silk Spectre, que por un lado es muy entendible porque yo también me he preguntado, ¿no? Digo, Superman, ¿qué ven Lois Lane? ¿No? Digo, tiene que ser una mujer realmente espectacular para que le vuele la cabeza a alguien que tiene tantos poderes y más todavía en este caso. Alguien que ya su mente ha trascendido absolutamente todo. Es un poco como la película Her, ¿no? Que el personaje femenino de esa cinta, que es una inteligencia artificial, un software, se termina yendo, ¿no? Porque se termina aburriendo del ser humano. Y este personaje va cargando como esta cruz, ¿no? Tiene este peso de ser un arma extraordinaria, pero al mismo momento le piden que sea un hombre cualquiera. Es tremendamente complicado. La historia de origen, iba a decir el corto, porque se siente como un corto, ¿no? La historia de origen de Doctor Manhattan como si fuera un corto de ciencia ficción, de horror, que funciona tremendamente bien. Un tono bastante melancólico, de nuevo, de pesadumbre, esta cosa muy atmosférica que transpira la película. Me fascinó, y también lo vemos en un momento explotar en este programa de televisión cuando se enoja con la prensa, que lo estaban acusando de darle cáncer a sus compañeros de trabajo y seres queridos. Y dice, déjenme solo. Se esfuman todos los periodistas con un efecto similar al que cuando vemos cuando teletransporta a la gente. No me doy cuenta si los teletransportó a algún lugar o si los esfumó o si los teletransportó al espacio, murieron todos. Da a entender la película que algo malo, eso es algo muy malo que él hizo, así que hay que asumir que los mató a todos, pero no me queda del todo claro. Y de nuevo, otra cruz es eso, cargar ese poder que en cualquier momento puede ser tremendamente destructivo. Grandes líneas de diálogo, grandes reflexiones de este personaje. En un momento dice, todos somos marionetas, pero yo soy una marioneta que puede ver los hilos, así que un gran disfrute. Tenemos que hablar de Ozymandias, interpretado por Matthew Good, Very Good. Alguien que estuvo cerca de ser Superman en su momento. Y creo que es un gran casting también, ¿no? Una persona que supuestamente tiene que presentarse como alguien benévolo, potencialmente heroico. Se dice que está trabajando en esta crisis de energía, conjuntamente con Doctor Manhattan y todo eso. Y después se comienza a revelar que él estuvo detrás de varias de las cosas nefastas que estaban sin resolver todavía en la historia. Lo mató al comediante porque se estaba dando cuenta de sus planes. Dicen que invirtió mucho dinero para que le bloquearan la capacidad de clarividencia de Doctor Manhattan. No justifica mucho cómo funciona eso. Hay que comprarlo un poco, digo, es la excusa para que algo malo pase bajo las narices de alguien tremendamente poderoso, ¿no? Así que está bien, es entendible que mató a miles de personas con este reactor de energía similar a Doctor Manhattan para culparlo a él y para evitar la muerte de millones de personas en una potencial tercera guerra mundial. De alguna manera, una especie como de ecoterrorista también se lo acerca a Thanos u otros personajes que tenían esta postura de, bueno, el fin justifica los medios, tenemos que hacer sacrificios y parte de la humanidad tiene que perecer para encauzar un poco la cosa, ¿no? En buena parte de la película funciona o se propone como un misterio, ¿no? Como un whodunit para resolver este asesinato del comienzo. Funciona como eso, como un gran mystery. No tanto, digo, al principio tenemos esta excelente desde el punto de vista de escena de acción, ¿no? Con Ozymandias atacando y teniendo esta pelea con The Comedian y matándolo. Pero ya sabemos que lo mató a alguien superpoderoso. Y no hay otro sospechoso. No hay más sospechosos que estos personajes en la historia. Así que hasta ese punto, más allá de que te quieren distraer con este atentado que tiene sobre su vida, como que se pudo haber protegido un poquito mejor. Esa persona que lo ataca y también este villano Moloch y la ex pareja de Doctor Manhattan trabajaban para una empresa fantasma de su propiedad que precisamente se llamaba Pirámide, digo, alguien que está obsesionado con todo lo egipcio, no se le ocurrió algo mejor, digo. Supuestamente es el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Así que creo que tiene sentido ponerse un poco exigente con sus planes. Vemos que pasa todo esto en la Antártida. Doctor Manhattan acepta llevarse la culpa de lo que sucedió en Nueva York, cargar un poco con eso. El resto del equipo está de acuerdo en mantener el silencio con esta charada
con tal de que se mantenga la paz. Digo, rápidamente muestran que ha funcionado el plan de Ozymandias y todo eso, convenientemente, pero lo entiendo bastante bien. Y de alguna manera, esta visión un poco negativa, ¿no? de la historia de la película, diciendo, ok, mira, el genocidio y la mentira vino a resolver un problema que por otras vías la humanidad no lo pudo hacer. No, tuvo que haber como este acto extremo para que la gente despertara y de alguna manera mostrando a Dr. Manhattan como un dios vengativo, antiguo testamento para mantener a los mortales en línea, un dios bastante castigador, vamos a decir. Hablando del final, y voy a estar mencionando a Joker de nuevo, porque Arthur al final de esa película se ríe, ¿no? Esto es una broma que nadie entendería y todo eso, y deja un poco este final abierto a la interpretación. Al principio de la película, The Comedian antes de morir también se ríe y dice, es una broma, todo es una gran broma antes de fallecer. Y parte esencial de todo chiste es el remate del mismo. Acá la revelación que el diario de Rorschach termina en las manos de este periódico que aparentemente va a estar potencialmente publicándolo, creo que es un poco esta broma macabra, de que después de todo lo que vimos en la película, después de todos estos planes de Ozymandias, después de todo este caos, estas muertes, incluyendo la muerte de Rorschach, muy potencialmente todo se revele y nada de esto haya valido la pena. Y todo termine quedando simplemente en, no sé, en una gran desgracia previo a una potencial desgracia aún mayor que sea ese gran conflicto que estaban intentando impedir y que el planeta y la raza humana potencialmente se autodestruya. Así que muy interesante por todo eso y desde el punto de vista narrativo creo que la película se traza sus metas. Hay gente que no le ha gustado y les alcanza esas metas. No le gustó también hablando de las diferencias con el cómic, este final que no aparecía este calamar gigante interdimensional o lo que sea. Está bien, es entendible, creo que cuaja más con estos temores del conflicto nuclear, ¿no? Esto de tener una gran destrucción de este estilo, una bomba, una gran ciudad, tiene más sentido que los pueblos se unan y digan que tenemos que evitar esto, ahora nos mostraste esto, digo, ya habíamos tenido evidentemente lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, pero me da la sensación que es algo menos que le pida al público, sobre todo público masivo, estar comprando esta película que igualmente vende un montón de conceptos tremendamente geek y no explica demasiado muchos de ellos, pero tal vez en un pasito demasiado allá era pedir un poquito demasiado, así que no tengo ningún problema con este final. En lo que tiene que ver con la forma, un placer para los sentidos, realmente un manjar ver una película con una forma tan cuidada de principio a fin en todas sus etapas, ¿no? Preproducción, todo lo que fue el storyboarding de esto, obviamente inspirándose en los cuadros, en las ilustraciones del material original. Y después la fotografía, lo que tiene que ver con los efectos prácticos, efectos digitales. La edición de la película es realmente excelente, conjugando de nuevo diferentes momentos en el tiempo. Yo por lo menos en ningún momento nunca me perdí. Zack Snyder tiene esta gran ventaja, obviamente. Es Mr. Cool, yo digo Mr. Cool, pero en el mejor sentido también. Decena de postales impresionantes que son dignas de enmarcar, genialmente ejecutadas. Tal vez un poco negativo algunos efectos CGI y algunos momentos con miembros que están saltando en el aire o explosiones de partes de cuerpo o sangre digital que me parece que no envejeció del todo bien. Y hablando de la violencia, creo que el grado de violencia por momentos es un poquito excesivo. Digo, no estoy diciendo que salgan flores, ¿no? Volando por ahí, pero creo que si es un 10, un 9 pudo haber sido mejor. Llega un momento que sabe un poquito a película B, tipo Machete, ¿no? Van a salir alguien con las tripas en cualquier momento usándola como arma. Está un poquitito excesivo de más. Igualmente entiendo por qué tiene que ser parte de toda esta ecuación. En lo que tiene que ver con las escenas de acción, siento que estas peleas y todo eso tienen una connotación media Matrix también. En parte, evidentemente, fue algo que influenció a Snyder desde antes, ¿no? Ya en su estilo de 300, con esta slow motion, con la cámara lenta y todo eso. Pero acá, sobre todo, en el uso del audio,
Los efectos de sonido son impactantes, impresionantes, como suena todo. Pero también cuando se tiran los golpes, hay unos arreglos de orquesta que me hacen acordar muy similar a lo que estaban haciendo los hermanos Wachowski. Y lo entiendo porque funciona tremendamente bien. El soundtrack, un poco evidente, digo, en la selección de las canciones y en las letras de las canciones. Refuerzan lo que ya se estaba comunicando visualmente, pero son grandes composiciones, son grandes canciones que evidentemente están ayudando a elevar todo lo que se está vendiendo. Así que de ese punto de vista, por supuesto, no hay ninguna queja. Señoras y señores, para responder a la gran pregunta, entonces, ¿qué tan buena es Watchmen? En mi opinión, es excelente. Pese a los cambios, mantiene la esencia del material original, un ambicioso y único blockbuster creado como una pieza de relojería que deleita los sentidos y estimula debates más de una década a posteriori, gracias a una sustanciosa oscuridad y riqueza narrativa. Siempre es la hora indicada para observar a estos vigilantes, ya que aunque no den gracia, entre tanta desgracia hay que dar gracias cuando algo te dibuja a tu espíritu geek y cinéfilo una colosal sonrisa. Los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine. Denle like al video, suscríbanse al canal activando la campana y a dejar su comentario porque la conversación cinéfila y geek es lo más interesante. Hasta la próxima, chao.